Buenas noches, estimados televidentes. El tema que trataremos este domingo es los Estados Unidos de América. País nacido a partir de las 13 colonias de los Estados Unidos, las 13 colonias inglesas dentro del territorio de Norteamérica, que después de el reconocimiento de la independencia, de la lucha de independencia de estas colonias del Imperio Británico, fue reconocido por el Tratado de París de 1983. A partir de ahí, Estados Unidos como país tuvo un crecimiento territorial extraordinario a costa de dos grandes grupos. Primeramente, hacia el oeste, de eso que se llamó en la expansión territorial estadounidense las Naciones Indias, y también hacia el oeste, pero también hacia el sur, de lo que fue lo que había sido en el Imperio Español, el Virreinato de Nueva España, convertido primero en el primer Imperio Mexicano y después en la República Mexicana. Expansión estadounidense que, relacionada con México, termina por el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1842, por el cual se reconocen las fronteras actuales entre México y los Estados Unidos, momento en el cual ha quedado hasta nuestros días que el territorio que había sido ese virreinato, o sea, y del cual nació México, perdió la mitad, casi la mitad de su territorio a costa de la expansión territorial de los Estados Unidos. Esta gran expansión estadounidense también trajo consigo el nacimiento con gran fuerza del capitalismo estadounidense, capitalismo que nace a partir de las grandes vías de ferrocarril que se fueron tendiendo desde costa a costa, o sea, desde la costa este hasta la costa oeste de los Estados Unidos, y que a la vez trajo consigo que se impulsara el desarrollo económico de los Estados Unidos, sobre todo primeramente en el norte de los Estados Unidos. Hay que recordar siempre que Estados Unidos, hasta la Guerra de Secesión, prácticamente estaba dividido en dos grandes bloques económicos. En el norte, un bloque industrial, capitalista, y en el sur, un bloque que dependía del trabajo esclavo, más vinculado a la agricultura, aunque su exportación estaba vinculada también con el norte de los Estados Unidos y con Europa, sobre todo con Gran Bretaña. Después de esa Guerra de Secesión, Estados Unidos se lanzó hacia el predominio de América. Hay que recordar que en el nacimiento de Estados Unidos, desde su propio nacimiento, está ese pensamiento de la excepcionalidad del país, excepcionalidad que se manifestó primeramente en la doctrina Monroe y que después, de una u otra manera, ha llegado hasta nuestros días. Yo siempre les recomiendo que a nuestros televidentes que quien quiera saber del tema de ese pensamiento estadounidense, busque el libro, lea el libro, yo creo que está también en internet, que se llama La Diplomacia, escrito por Henry Kissinger, donde habla de este pensamiento estadounidense de ser excepcionales. Y cuando uno habla de excepcionalidad, está hablando de que prácticamente ellos son los primeros y los demás que nacen como países o que tienen frontera con Estados Unidos, que tienen una relación, deben copiar el modelo estadounidense como modelo único, nacido en el mundo como un modelo de la democracia, un modelo económico, de bienestar. A esto, evidentemente, hay ideólogos, empezando por América Latina, que se opusieron de una u otra manera. Siempre nos viene a la mente el caso de Simón Bolívar, el caso de Morazán en Centroamérica, el caso de José Martí, cubano, para toda América Latina, que de una u otra manera vieron en Estados Unidos, evidentemente, un gran desarrollo, un gran país que crecía a niveles agigantados, pero que estaba creciendo también a costa del desarrollo de otros países que de una u otra manera se subordinaron a esa órbita estadounidense. Al respecto, hay que señalar que desde el nacimiento de los Estados Unidos, o sea, su reconocimiento como Estado por el Tratado de París de
1783, Estados Unidos se mantuvo en una etapa de su desarrollo que ha sido conocida como una etapa de hacia adentro, una etapa que desde el punto de vista económico tenía también muchas leyes proteccionistas, pero que Estados Unidos, digamos, de una u otra manera se aisló del mundo porque su propio desarrollo económico interno permitía que se desarrollara, y ese aislamiento tenía que ver también porque en ese momento los Estados Unidos no eran la primera potencia del mundo. O sea, en ese momento la potencia hegemónica a nivel mundial era el Imperio Británico, del cual Estados Unidos había sido colonia y con el cual Estados Unidos tenía fronteras en el norte, en este caso con Canadá. Por lo tanto, este aislamiento estadounidense se va a mantener de una u otra manera y según los historiadores, digamos que se empieza a romper por primera vez a partir de 1898, cuando Estados Unidos interviene en diferentes conflictos mundiales. En este caso estamos hablando de la intervención o lo que se ha llamado como la guerra hispano-cubano-estadounidense o hispano-cubano-americana, donde Estados Unidos intervino en Cuba al final de la guerra, donde Estados Unidos derrota en Cuba y en Filipinas al ya decadente Imperio Español, y Estados Unidos se empieza a lanzar de una u otra manera a la palestra internacional, empezando a romper este aislamiento que había tenido su política y que había sido predominante en sus relaciones internacionales. En este caso, también hay que sumar que, aparte de Cuba y Filipinas, Estados Unidos tuvo el decadente Imperio Español la isla de Guam y la isla de Puerto Rico que se mantiene hasta nuestros días como un territorio, llamado Estado Libre Asociado, o sea, tiene un gobernador puertorriqueño, pero sigue perteneciendo, no tiene relaciones exteriores, sigue perteneciendo de una u otra manera a los Estados Unidos en una especie de protectorado. Esta situación digamos, de aparente rompimiento del aislamiento estadounidense tiene también un periodo de fractura después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos no es participante inicial de la Primera Guerra Mundial. Gran parte de la opinión pública estadounidense incluso no quería que Estados Unidos participara, pero el presidente de la época, Woodrow Wilson, que era de los que ya consideraba que Estados Unidos tenía que abrirse hacia el exterior, hizo posible de una u otra manera que finalmente, y después de los ataques alemanes con submarinos, esa guerra submarina que afectó sobre todo el comercio estadounidense, traerá consigo que Estados Unidos al final de la guerra, en 1917-1918, entrara en la Primera Guerra Mundial y fuera uno de los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Cuando las tropas estadounidenses llegaron a Europa, en 1917, el Imperio Alemán lanza su última ofensiva derrotada y prácticamente Estados Unidos se declara como uno de los grandes vencedores junto con Francia e Inglaterra, en el caso de Europa. En este punto hay que destacar que el propio presidente Woodrow Wilson es el creador de la primera institución a nivel internacional que se conoce, donde van a participar todos los países. Se llamó la Liga de las Naciones, antecedente de las Naciones Unidas actuales, y que de manera increíble en Estados Unidos volvió a predominar el tema del aislacionismo cuando el Congreso de los Estados Unidos votó en contra de que Estados Unidos participara en la Liga de las Naciones. O sea, Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, prácticamente es el creador de esa Liga de las Naciones, pero el Congreso de los Estados Unidos impide que Estados Unidos participe en la Liga de las Naciones. Y yo creería siempre, cuando vamos a analizar este tema, que analizar la esencia del sistema político estadounidense, evidentemente ahí se ve claramente esa división entre los tres poderes, entre el poder legislativo, que representa el Congreso de Estados Unidos, el poder judicial, de todo el sistema judicial que encabeza el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y el poder presidencial. Y evidentemente se ha creado un balance desde, yo creería que bien fortalecido a partir de la Primera Guerra Mundial y que sigue influyendo hasta nuestros días. Por lo tanto, Estados Unidos, a pesar de ser uno de los grandes ganadores de la Primera Guerra Mundial,
no es de los que obtuvo los grandes beneficios de esa guerra. Realmente todavía los imperios tradicionales, en este caso el Imperio Británico y el Imperio Francés, recogieron los principales beneficios de la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos siguió en una posición, digamos, subordinada. Ya los capitales estadounidenses predominaban o casi que habían superado la inversión de capitales del Imperio Británico en América, pero a nivel de las relaciones internacionales todavía no tienen un papel preponderante. ¿Dónde es el momento que esto ocurre? Esto ocurre específicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ya habíamos hablado de la Segunda Guerra Mundial, que en el caso europeo empieza en 1939 con el ataque de la Alemania nazi contra Polonia, y que en el caso de los Estados Unidos su entrada en la Segunda Guerra Mundial se produce después del ataque sorpresivo del Imperio japonés sobre la base estadounidense en Pearl Harbor, en las islas de Hawái, que trajo consigo la entrada inmediata de Estados Unidos en la guerra. En un momento donde es importante destacar que hasta el ataque estadounidense, la opinión pública de Estados Unidos estaba en contra de la entrada de Estados Unidos en la guerra, o sea, se oponía a esa entrada. Ahora, lo cierto es que ese ataque y la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en todos esos años, fue uno de los factores determinantes, junto con la participación de la entonces Unión Soviética y del Imperio Británico, en la obtención final de la victoria sobre los ejércitos nazifascistas, en el caso de Europa, y contra el ejército alemán, contra el ejército japonés en el caso de Asia. Finaliza la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos cómo finaliza esa Segunda Guerra Mundial. En el caso de Asia, Estados Unidos lanza las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y esas bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki llevaron consigo a la rendición incondicional del Imperio japonés que se plegó totalmente, no tuvo más opción ante también el ataque terrestre de las fuerzas del Ejército Rojo, del Ejército Soviético en el estado de Manchukuo, en el norte de la China, y que finalmente culminaron ese proceso histórico que, como les dije, se llamó la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí en este momento, continuamos en los próximos minutos. Continuando con el hilo de lo que teníamos, termina la Segunda Guerra Mundial. Terminando la Segunda Guerra Mundial, habíamos hablado antes de la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones desaparece como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y da paso al nacimiento en 1948 de las Naciones Unidas que conocemos hasta nuestros días, y Naciones Unidas que, aparte de su Asamblea General, va a tener siempre un Consejo de Seguridad donde son partícipes las 5 grandes potencias mundiales vencedoras de la Segunda Guerra Mundial: los Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y la entonces Unión Soviética, que son los que a la vez tienen en las relaciones internacionales actuales el poder de veto sobre cualquier resolución, tanto dentro del Consejo de Seguridad como que emane de la Asamblea General de Naciones Unidas. Continuando también el tema de el lanzamiento de las 2 bombas atómicas, en ese momento nace en los Estados Unidos también la doctrina Truman. La doctrina Truman, que combinada con la doctrina Eisenhower, en el caso de la doctrina Truman, es la doctrina de la contención al comunismo, mientras la doctrina Eisenhower es la doctrina de llenar el vacío. ¿Llenar el vacío de qué? Llenar el vacío que estaban dejando las otrora grandes potencias mundiales, en este caso el Imperio Británico y Francia. Estados Unidos empieza a ocupar el puesto de estos 2 grandes países y se yergue a partir de la Segunda Guerra Mundial en la primera potencia económica del mundo. Ojo, primera potencia económica del mundo, que condición que mantiene hasta nuestros días. Y eso es importante destacar. Estados Unidos, ese crecimiento gigantesco de la economía estadounidense, a nivel de geopolítica, esa contención a eso que ellos llamaron el comunismo, a ese avance de la Unión Soviética
que había sido en Europa y que también lo tuvo en Asia, y que trajo consigo guerras, conflictos locales importantes. En el caso de Asia tenemos el conflicto relacionado con Corea, el conflicto de China y China-Taiwán, el conflicto de Vietnam. En el caso del Medio Oriente lo tenemos en los diferentes enfrentamientos o guerras árabe-israelí. En el caso de América lo tenemos con la crisis de los misiles en Cuba. En el caso de Europa tenemos la intervención soviética en Checoslovaquia, la intervención soviética en Hungría, que había sido antes. En el caso de África, los grandes movimientos de liberación nacional que de uno u otro lado estuvieron vinculados a la órbita soviética, y que Estados Unidos evidentemente le hizo frente como principal potencia capitalista y como principal potencia a nivel mundial. Yo creo que en este momento, esos años 40, años 50, se reafirmó en el pensamiento de la clase política estadounidense esa idea de la excepcionalidad de los Estados Unidos. Es tanto así que en esa confrontación de Guerra Fría entre la Unión Soviética y eso que se llamó socialismo real, y los Estados Unidos, y eso que se ha llamado como las economías capitalistas liberales, en ese enfrentamiento entre los dos, culminó, como habíamos visto en el programa anterior, en primero la caída de ese supuesto bloque socialista en 1989 y finalmente la desaparición de la Unión Soviética en 1991. A partir de 1991, ese pensamiento de la excepcionalidad estadounidense todavía, digamos que crece exponencialmente. Estados Unidos emerge de esa victoria de la Guerra Fría como la superpotencia, la única superpotencia a nivel mundial, que incluso en boca de muchos de esos ideólogos, siempre me viene a la mente el pensamiento de Francis Fukuyama, un estadounidense de origen japonés, que habló del fin de la historia, y cuando hablaba del fin de la historia estaba hablando del fin de ese enfrentamiento entre lo que se había llamado el capitalismo y el socialismo, y el nacimiento entonces del capitalismo como el único sistema a nivel mundial, sistema predominante, donde Estados Unidos tenía el papel más destacado, papel que de una u otra manera se fue reafirmando en esos años que corren entre 1991 y, digamos, el año 2000. Esa década, esa última década de los años 90, es el momento donde Estados Unidos reafirmó también a nivel de la política, de la geopolítica internacional, como la paz americana que hay que traducirla en la imposición de los Estados Unidos a cualquier país del mundo en ese momento de sus condiciones como principal potencia económica, momento en que también se empieza a desarrollar a nivel planetario lo que se ha llamado el neoliberalismo. Neoliberalismo es nuevo liberalismo desde el punto de vista económico, la apertura de la economía, el mercado como principal garante de todas las relaciones socioeconómicas a nivel mundial, el Estado prácticamente eliminado, el Estado con papel disminuido, un Estado donde prácticamente quedó en muchos países a nivel de cero, pero esos 10 años de esa paz americana evidentemente se empiezan a romper a partir de los años ya de este nuevo siglo que estamos, el siglo XXI, cuando empiezan a emerger esas grandes potencias, o esos que habían sido grandes potencias, o que venían desarrollándose ya con tiempo. En el caso, uno siempre tiene que pensar en China, en el caso de Rusia, heredera de la Unión Soviética, que en los 10 años anteriores prácticamente había sido llevada a un segundo plano en las relaciones internacionales, pero que empieza a emerger junto con China, junto con la India, junto con Sudáfrica, junto con Brasil,
y con otros países integrados, unos al BRICS, otros al Acuerdo de Shanghái, que empiezan a hacerle el contrapeso a los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si Estados Unidos hasta ese momento había mantenido un poder prácticamente unilateral, emergen otros poderes internacionales que lo que quieren es, o favorecen, es el multilateralismo. Multilateralismo que, traducido a la política estadounidense, evidentemente es el enfrentamiento a ese poder unilateral que Estados Unidos tuvo en prácticamente una década. ¿Cómo se ha traducido eso hoy en nuestros días? Yo creo que el ejemplo más destacado lo tenemos sobre todo en lo que se ha llamado, yo creo que muchas veces eufemísticamente, las primaveras árabes. En realidad, movimientos que sí nacieron con un carácter popular, con un carácter democrático, contra los nacionalismos árabes que habían dejado muchas veces de ser nacionalismo para convertirse en prácticamente dictaduras que estaban afectando al pueblo, y que trajo consigo diferentes intervenciones de los Estados Unidos. Esas primaveras árabes también tienen un antecedente en la invasión de los Estados Unidos en Irak, primero grandes bombardeos después del 11 de septiembre, las famosas Torres Gemelas, todos las conocemos, primero Afganistán, después la primera invasión Irak, después una segunda invasión Irak, y a partir de ahí la implosión de ese mundo árabe en lo que se llamaron esas primaveras árabes, que trajo consigo prácticamente la destrucción de muchas de esas de esos estados que de una u otra manera no se recomponen. Pero en esta situación es donde los poderes de esas potencias emergentes, Estados Unidos gastó evidentemente mucho dinero, o sea, muchos recursos económicos relacionados a las intervenciones en estos países. Mientras gastaba los recursos económicos en el tema militar, China fue creciendo desde el punto de vista económico a una manera vertiginosa, a una manera geométrica. Llega en el momento actual a superar a los Estados Unidos desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, mientras Rusia, esa heredera de la Unión Soviética, desarrolló nuevas armas de destrucción masiva, nuevas armas inteligentes que le empezaron a hacer competencia a ese poderío extraordinario que había tenido Estados Unidos en esos años. Quiero que de todas maneras, quiero que se entiendan bien mis palabras. Estados Unidos hoy sigue siendo la potencia más poderosa de la Tierra. Puede ser que no tenga la primacía a nivel de la producción de acero o de níquel o de aluminio, pero sigue teniendo la primacía en las industrias de punta, o sea, la industria vinculada a la alta tecnología, al desarrollo de la industria del software, lo que hace que Estados Unidos se siga manteniendo en el primer lugar en el desarrollo económico mundial. Ahora, evidentemente, tiene ese puesto, pero ese puesto está siendo confrontado por esa alianza ruso-china. Rusia aporta el poder militar, China aporta el poder económico, y esa confrontación ha traído consigo internamente hacia los Estados Unidos, trajo consigo antes de la actual administración Trump grandes pérdidas de empleo, en la competencia, en la libre competencia, pérdida de mercado, grandes deudas de Estados Unidos hacia China y hacia la Unión Europea, en este caso específicamente hacia Alemania, donde está tratando de retomar esa excepcionalidad de los Estados Unidos, donde hizo el llamado a esos votantes estadounidenses que mayoritariamente siempre han sido los blancos de clase media y que determinaron en las urnas una nueva administración con una nueva política que avanza, choca o a veces comprime en ese enfrentamiento que cada vez va siendo, yo diría, más agudo con esas nuevas coaliciones emergentes, y que para muchos, incluso en las relaciones geopolíticas internacionales,
empiezan a hablar ahora en nuestros días de el nacimiento de una nueva Guerra Fría. Hasta aquí el programa. Pasen buenas noches. Muchas gracias.